Esta es una herramienta muy apasionante dentro del mundo de la programación. Esta estructura simplemente selecciona una posibilidad entre varias, entre n posibilidades. Esto se genera a través de una condición o expresión a evaluar. Dentro de esto cabe mencionar que esta herramienta evalúa las posibilidades según sea el caso. Me gustaría explicarles un ejemplo en un caso de la vida real para poder contextualizarse de la mejor manera en este tema. Tenemos una persona que quiere entrar a trabajar. ¿Cuál es la condición o la expresión a evaluar? La experiencia que esta persona tenga en el campo laboral. Bueno, a partir de esa experiencia vemos que se crean 4 posibilidades que pueden surgir. Si la persona no tiene nada de experiencia, tiene 0 años de experiencia, a esta persona le podemos dar un trabajo para que inicie desde 0. Puede ser haciendo favores, haciendo labores diarias, labores de aseo, pero bueno, la persona ya tiene su trabajo. El segundo caso se puede presentar en el que la persona ya tenga 1 año de experiencia. A esta persona ya podemos ver que es una persona que ha trabajado, tiene disciplina, podríamos darle un cargo como vigilante. En el caso 3 aparece una persona con 2 años de experiencia. Esta es una persona ya con disciplina, conocimiento en muchas tareas de la organización, le podríamos dar un trabajo de oficina. Y este trabajo obviamente tiene más responsabilidades. En el último caso que se podría generar es el en el que la persona tenga 3 años de experiencia, podría optar por un puesto más ejecutivo, como una gerencia, un ejecutivo de ventas. Espero que este caso les haya servido para contextualizarse de una mejor manera en esta herramienta del mundo de la programación. A través de esto explicamos fácil y comprensiblemente cómo la estructura selecciona una de varias oportunidades a partir de una condición o expresión a evaluar. ¿Cómo están, queridos colegas? El día de hoy vamos a hablar de estructuras de control, donde vamos a tocar el tema de las selectivas y las condicionales. Mi grupo pues está compuesto por Julián Saavedra, quien les habla, y Juan Camilo Osorio. Con el video anterior que ustedes acaban de observar, supongo que ustedes pues han ejemplificado y tienen, digamos, una ilustración de lo que pueden ser estas estructuras. Bueno, para hablar de las estructuras de control, primero pues es necesario tener en cuenta que las estructuras de control en lenguajes de programación permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. En otras palabras, esto quiere decir que es como las instrucciones que debe seguir un programa para poder ejecutar una serie de acciones. Nosotros tenemos unas fases y estas fases de ejecución analizan, digamos, un problema. Consiste en conocer perfectamente los resultados que se desean obtener. También tenemos la planificación. La planificación es la resolución del problema. Si por ejemplo es complicado o se necesita hacer una secuencia múltiple de algunas etapas o evaluar qué tipo de algoritmo o qué finalidad en el tema de la solución voy a tener, pues voy a hacer. Para eso me sirve la planificación. En la edición, pues es el código que voy a utilizar. Por ejemplo, un editor simple o el formato o el lenguaje de programación. A eso se refiere la edición. La compilación y la ejecución, pues es el lenguaje de programación de la máquina. En la corrección de errores es cuando se corrigen una y otra vez las instrucciones del programa para que se pueda llevar a cabo la solución final que yo deseo hacer. Y finalmente la documentación, que es cuando el programa corre y funciona perfectamente, cuando lo revisa, cuando hace una explicación del mismo código, y la finalidad del programa pues son todos los argumentos de entrada y salida. En la estructura selectiva condicional se permite
tomar decisiones en base a un resultado de la evaluación de una condición que puede ser verdadero o falso. Ejemplo, en términos de un lenguaje de programación que verifique o no una condición, se traduce que una adecuada expresión lógica tome el valor verdadero, por ejemplo, cuando hacemos en Visual Basic true o false, que sería como el falso, y en los casos más sencillos y habituales la condición suele ser una comparación entre datos, como por ejemplo si A es menor que B, o hacer una cosa contraria, como por ejemplo describir una estructura si sigue un camino o sigue el otro. Aquí tenemos un claro ejemplo donde se verifica una determinada condición que ejecuta una serie de instrucciones y luego sigue adelante. Por ejemplo, en este algoritmo tenemos el tema de las pulgadas. Entonces, que una pulgada equivale a 2.4 centímetros y un pie a 12 pulgadas. Entonces, a partir de la altura en centímetros se introduce, digamos, unas instrucciones. Entonces, la primera instrucción es leer la altura en centímetros. Luego después calcularla, o sea que llega la operación, o sea sería la segunda instrucción. Finalmente se imprime la altura en pulgadas y también en pies, que digamos que es el destino final pues como de este algoritmo. También tenemos en la estructura condicional pues una simple, que es cuando usamos solamente el if. Entonces resulta que este tipo de estructura permite implementar condicionales en los que hay acciones alternativas. Si se verifica una determinada condición, se ejecutan una serie de instrucciones. Si no, se verifica y se ejecutan otra serie de instrucciones. En otras palabras, en este tipo de estructuras hay una alternativa que hace una cosa o se hace otra. En ambos casos se sigue, por ejemplo, la instrucción que lleva a la solución de ese problema. Por ejemplo, en este algoritmo que tenemos aquí, hay un cálculo del valor de una función. Entonces tenemos que f de x es igual a 0 y tenemos, digamos, el valor de esas variables. Entonces, la primera instrucción pues es leer esas variables, luego se hace la operación y luego se comprueba. Si x es menor que 0, entonces hace la función f igual a x al cuadrado. Si no, es el fin del sí. Entonces aquí se obtiene la respuesta a esta variable. La estructura condicional doble. Pues es una estructura que permite implementar dos opciones alternativas, como por ejemplo if o else. Esta estructura es una forma general en la que se permite implementar condicionales más complejos o más complicados, en los que se encadenan condiciones en la siguiente forma. Como podemos observar en este algoritmo, es el cálculo de las raíces de la ecuación del segundo grado, y se distinguen dos raíces reales y complejas. Entonces tenemos la primera instrucción, que es leer las variables, luego se hace el cálculo de estas variables y luego se comienzan a comprobar. Entonces si d es menor o igual que 0, se calcula la variable, y si no, entonces se calcula que d es igual a raíz cuadrada negativa. Y luego se imprime la respuesta a esta solución. Entonces si lo llevamos a un plano cotidiano, es cuando por ejemplo podemos observar que si vamos a tener varias opciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces si vamos a por ejemplo usar transporte público, o vamos a utilizar una bicicleta, o vamos a utilizar otro medio alternativo como por ejemplo caminar. Entonces si hago una cosa, ¿qué sucede? Y si no es esa, ¿qué podría pasar? Entonces es como tener varias instrucciones o varias alternativas para la solución de esa problemática. Eso es lo que hace el algoritmo. Por último, la estructura condicional múltiple. La estructura condicional múltiple es la estructura que me permite hacer la verificación de una, dos o más instrucciones. Entonces, por ejemplo, si tengo una variable que es x menor que 0, se imprime, por ejemplo, el número positivo. Si no, ¿qué podría pasar? Entonces, en el anterior ejemplo podríamos ver que puedo tener varias alternativas. En este caso, o tengo una, y si no me sirve esa, entonces es la otra. No tengo tres opciones, sino que puedo tener simplemente un fin del camino. Entonces esto pues es lo que les quería mostrar. A esto es que se refieren pues las estructuras. Como nosotros pudimos observar en nuestro curso,
en Visual Basic, nosotros para hacer un lenguaje de programación o hacer un algoritmo que resuelva una problemática, podemos usar varias conexiones que nos permitan a nosotros llevar una solución. Por ejemplo, lo veíamos en el caso de la edad. Si tengo 28, entonces soy adulto, o si tengo menos de 10, soy menor, o si tengo más de 68, soy adulto mayor. Entonces, si se cumple una condición, me lleva a otra condición, y si no se cumple esa, entonces finalmente me lleva a la solución del problema. Y eso es lo que nos ayudan este tipo de estructuras. Espero les haya sido de gran utilidad. Sigan viendo mi canal. Muchísimas gracias.